Continuamos con nuestra serie Pasión por la Palabra. Vamos por el cuarto libro, el libro de Números. Números. El Nuevo Testamento nos dice que todos los acontecimientos en los que se vio involucrado Israel sucedieron como un ejemplo para nosotros y que fueron escritos para nuestra enseñanza, puesto que son imágenes de lo que tendremos que pasar al seguir adelante en Jesucristo. Vámonos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, que allí habla claramente de cómo vamos a vivir nuestra vida. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículos 10 y 11. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el libro de Números, vamos a ver mucho de esto, mucha murmuración. Por eso quisimos iniciar el libro de Números con este pequeño versículo, pero profundo, cortante y penetrante. Lo repito, 1 Corintios 10, 10 y 11. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos, Jesús es el todo. Es el eterno, es el antes, es el ahora, es el por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos ya que todo el Nuevo Testamento no es un ejemplo para que nosotros, si leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, si nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, solo como una historia de los sucesos de la antigüedad, sobre personas que hace muchísimo tiempo ya murieron, resultará la lectura más insulsa y aburrida que puede encontrar. Sin embargo, si lo lee como una imagen de lo que está sucediendo en su vida, gráficamente representado en términos de estas personas de la antigüedad, se encontrará con la lectura, una lectura realmente fascinante. El autor del Génesis, de Números, autor de Números, la autoría de Números tradicionalmente se coincide con Moisés. Moisés es el personaje central del libro. De hecho, vamos a buscar Números 33:2, porque allí nos da una clave con respecto a la autoría. Número 33:2. Dice lo siguiente. Moisés escribió sus salidas. Moisés escribió sus salidas, conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Continúa, pero aquí dice que Moisés escribió sus salidas. Entonces ya tenemos que Moisés escribió sus salidas y el autor es Moisés. Es uno de los libros del Antiguo Testamento, Números. Es el cuarto, de hecho. Venimos estudiando Génesis, vimos el Génesis, hermoso libro, el aliento de Dios. Vimos también Éxodo, la salida, y conocimos a nuestro libertador. Vimos Levítico, cómo adorar al rey, ¿sí? Y ahora vamos a estudiar Números. Entonces, el cuarto libro, que como el personaje central de Números, Moisés. Es uno de los libros del Antiguo Testamento y del Tanaj, cuarto libro del Pentateuco, que los hebreos no le llaman número. Vamos, por aquí lo tengo. Vamos a ver cómo le llaman los hebreos, para los que puedan leerlo. Aquí está. Los hebreos le colocaron al libro, lo llaman Yedaber, y habló, según su palabra inicial del libro, y habló, o lo llama Bamidbar. Por aquí está escrito
cómo se escribe en el hebreo, que significa en el desierto. Según la quinta palabra, pero la Septuaginta le puso el título de números, en griego aritmoi, números, debido al doble censo del pueblo de Israel que se describe en los capítulos del 1 al 23 al 26, por allí, números. Este libro narra los mandamientos dados durante las estancias del pueblo de Israel en el monte Oreb o en el monte Sinaí. Sinaí significa lugar espinoso, lugar santo de Barnea o desierto sagrado de la peregrinación. Y los llanos de Moab. Moab es una palabra griega compuesta. Moab Moab es Mo, que significa de, y Ab, padre. Moab, de padre. Eso significa Moab, con lo que se refiere al hecho de que en el antepasado de la tribu nació de un incesto. Moab, hijo de Lot, con su hija mayor. Vámonos a Génesis 19. Vamos a leer esa historia porque quiero que veamos dónde estaba sentado el pueblo de Israel en número y por qué eso nos pega a nosotros. Entonces dijimos que estábamos en Génesis 19, 30, 37. Génesis 19, 30, 37. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. De allá viene el nombre de Moab. Entonces vemos que sí, es muy cierto, es su hija con su papá. Bueno, número describe los hechos y experiencias significativas que vivió el pueblo de Israel en la travesía por el desierto de Sinaí, hasta llegar a la frontera oriental con la antigua Canaán. Canaán es el nombre del hijo de Cam y nieto de Noé. ¿A quienes suena? Canaán recibió la maldición de su abuelo cuando Cam, su padre, padre de Canaán, vio la desnudez de su abuelo. Vamos a ver la descendencia, por qué este nombre, por qué Canaán y por qué es una tierra. Vamos a estudiar un poco lo que es Canaán. Vamos a ir a Génesis 9, 23 y 22. Vamos a leer muy poco de él porque está muy claro cuando este joven ve la desnudez de su padre. Génesis 9, del 22 al 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí vamos a pararnos. Vamos a pararnos un instante aquí. ¿Por qué?
¿Por qué quiero hacer un énfasis aquí? Porque hay dos versiones de esta historia. Por una parte se dice que Can violó a su papá. Violó a su papá y por eso el hombre estaba muy molesto y le dijo a los hermanos, ven, está ahí desnudo, tirado. Y los hermanos fueron y cubrieron, por eso estaba tan molesto que profirió esa maldición eh, Noé contra su hijo. Pero también que en esta versión yo me inclino personalmente, me inclino un poco más a la versión de esta que les voy a comentar ahora, que es la versión de que en Levíticos, lo voy a buscar las leyes en Levítico porque dice que en Levíticos no debe el hijo acostarse con su madre porque es la desnudez de su padre. Entonces, bueno, se piensa también, se dice en Revelación, que él se acostó fue con su mamá. Al verla así, se acostó con la mamá y así descubrió la desnudez de su padre. Y una vez que descubre la desnudez de su padre por supuesto que se molesta terriblemente y profiere la maldición sobre su hijo, que vendría siendo el hijo de él con su mamá. Entonces sería Canaán. Vamos, esto lo dejamos allí a su criterio. Lo único que sí sabemos es que Noé, seguro escrito está, Noé le dio una maldición a su nieto por causa de su hijo. Ok, vamos a proseguir. Levíticos 18, vamos a buscar Levíticos 18. ¿Por qué? Porque vamos a seguir indagando. Levíticos 18, 6. Vamos a leer Levíticos 18, 6, del 6 al 8. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces, ahí vimos que definitivamente sí puede haber puede ser más clara esta versión de que el joven Can haya aprovechado la embriaguez de su papá para descubrir a su madre, a la esposa de Noé, a la mujer de Noé. Y por eso se dice, por la ley se le dice, descubriste la desnudez de tu padre. En el diccionario hebreo, cananeo recibe el significado de mercader o traficante. Pero fíjense lo que dice Eclesiastés 2:26. Vamos a tomarnos todo lo que está pasando. Estamos en la tierra, estamos llegando a la tierra donde está parado ahora el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿dónde está parado? ¿Está parado sobre qué? Sobre una tierra moabita. Y dijimos que moabita, así que en un lugar espinoso, el monte Sinaí, pero es un lugar santo, sagrado. Pero mira, de espinas, ¿verdad? Ajá, junto a Moab, que dijimos que era un inciesto, allá había una lucha tremenda. Y le han prometido una tierra que fluye leche y miel, que se llama Canaán. Y estamos estudiando a ver qué es esa tierra y por qué. Entonces ya vimos que Canaán significaba traficante. Y pues, Señor, tú me has dado una tierra donde trafican. Ya vamos para allá. Eclesiastés 2:26, ¿qué nos dice? Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 2:26. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Eclesiastés 2:26 nos dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Uy, aquí Eclesiastés dice
continúa diciendo, también esto es vanidad y aflicción del espíritu. Vamos a seguir adelante entendiendo ya que sí, quizás la tierra de Canaán fue hecha por traficantes, fue hecha de tráfico. Ustedes han escuchado que una persona, un narcotraficante, logró obtener muchas riquezas y esas riquezas simplemente pasó a un pueblo, a un albergue de niños discapacitados o de pobres. Sí, eso lo dijo Dios. Pero aún así, esas son cosas que quizás hemos oído por allí o hemos visto en una película, pero es verdad. La Biblia lo dice. A los que trafican, Dios les da el trabajo, sí, amontona, sigue con tu maldad, sigue prostituyéndote, sigue porque tú que estás haciendo riquezas, como no la debes hacer, tus riquezas, si tú no te arrepientes, la voy a amontonar. Y cuando estén bien fructíferas, no las vas a poder gozar, porque te las voy a quitar y se las voy a dar a un justo. No lo hace el hombre, lo hace Dios. Es Dios con su poder y con su Santo Espíritu. Yo no ando quitando las riquezas a nadie, no estoy predicando eso. No se vuelvan locos. Es Dios que lo hace. ¿Por qué? Porque así lo decidió Él. Entonces tenemos que el número está dividido en 3 segmentos. El primero es que está incluido entre los capítulos 1 y el 10, que es una imagen de la provisión de Dios y la guerra. Israel se enfrenta con 2 necesidades imperiosas, la provisión y la protección. Al caminar desde el monte Sinaí, donde fue dada la ley, hasta que llegaron al norte cruzando por el desierto de Parán hasta hallarse junto a la tierra prometida, la tierra de Canaán, necesitarían ser guiados por el camino, porque se trataba de un desierto sin senderos y además necesitaban protección, porque el desierto estaba ocupado por tribus feroces y hostiles que se opusieron al pueblo de Israel cada vez que se dieron una vuelta. Y por supuesto que necesitarían alimentos. En un desierto no hay nada para cultivar, no puedes cultivar nada. Por eso vemos la provisión divina presente en el maná. Reconocer usted que todo esto es una imagen exacta de nuestra necesidad, ¿no es así? ¿Quién no necesita protección y alimento y provisión? Nosotros necesitamos ser guiados por causa de las inteligentes y sutiles destrezas de este mundo que nos van envolviendo y nos van guiando a la perdición, muy sutilmente, en este mundo que vivimos. Lo que está entre nosotros, a nuestro alrededor, nos derrotarían si pudiesen. Nos sacarían de la casa, esta es mi casa, ya, esta es mi casa, no sé, búscate otra, esta es mi casa, nos derrotarían. En esta sección que comienza con la manera en que está situado el campamento, debemos de fijarnos en 2 cosas. El lugar se encuentra situado en el lugar donde se encuentra situado el tabernáculo, rodeado por todas partes por la tribu y una serie de hombres armados de Israel. Estas son las imágenes que nos muestran nuestra realidad, siendo nosotros el tabernáculo del Dios viviente. ¿Lo crees? Ok, vamos a 2 Corintios 5. Vamos a leerlo. Somos el tabernáculo, ¿ya? Nosotros vimos que números es una imagen de lo que nosotros somos. Ahora el tabernáculo somos nosotros. Necesitamos estar protegidos. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5, del 1 al 4. 2 Corintios 5. Muy bien. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que hay que orar para que esa habitación celestial nos revista a nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces dijimos que el tabernáculo ahora, ¿quién es? Tú, yo, todo aquel que recibe a Jesucristo. Vino a morar un espíritu en nosotros. Entonces, el tabernáculo somos tú y yo. Estas imágenes nos muestran la necesidad de defendernos en contra de los enemigos de Dios. Dios provee la estrategia y los recursos necesarios para hacer frente a cada enemigo que aparezca en nuestro camino. De allí la necesidad de levantar un ejército. Por eso Números, colocaron números, porque es un conteo 2 veces. Vamos a Números 1. Vámonos a Números 1. Números 1 nos va a decir la necesidad. Ya en Éxodo vimos la provisión. Dios está resolviendo el problema de su pueblo que él sacó de esclavitud. Yo te saco, yo te doy comida, sus vestidos nos envejecieron, sus zapatos permanecieron intactos. Así que vamos a leer Números 1. Él cuidaba, él cuida de ti, él es el que cuida de nosotros. Él estaba cuidando de su pueblo. Levítico, Números 1. Vamos a leer Números 1:3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Aquí empezó Jehová. Aquí empezó Jehová a hacer un censo, a contarlos a todos por su ejército. Y no se crean que yo les voy a dar los nombres de todos estos que son muy difíciles de pronunciar. Cada quien va a estudiarlo y va a detenerse. Porque si buscamos en el hebreo, cada nombre, el significado de cada nombre que está aquí escrito, se van a conseguir con muchas sorpresas. Y van a decir, yo necesitaba leer este libro, ¿cómo no lo leí antes? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Y vamos a ver, vamos a poder entender qué importante es cada uno, cada nombre, cada uno de nosotros. Somos muy importantes delante de Dios. Entonces, aquí también vemos que ahora Jesús, el Maestro, nos da una salida. ¿Sí? Porque Él también fue al desierto. Él también estuvo en el desierto. Vamos a ver la similitud ahora entre el libro de Números, que indiscutiblemente el libro de Números nos lleva a Mateo 4 y de ahí no vamos a salir. De allí ya no salimos, porque ese es el principio que nosotros continuamos desde que comenzamos con Génesis. Este va a ser el principio de Números. Aquí vamos a hacer un énfasis. Y hay una similitud entre el libro de Números y Mateo 4. Vámonos a Mateo 4. Todo, del 1 hasta el 17, el 18, lo que podamos leer. Así, pero vamos a leerlo por parte. Mateo 4. Tenemos Mateo 4 aquí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y solo a Él servirás. Ajá, ¿y cómo es esto de que, con qué similitud? Primero, Jesús estaba ¿dónde? En el desierto. Aquí vemos a Jesús en el desierto. Imagen de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Lo que es necesario que tú y yo pasemos. ¿Dónde? En el desierto. Vamos a ir a 1 Corintios 10:13. Vamos a escudriñar cómo es eso, porque ahí fue Jesucristo 3 veces tentado y en esas 3 tentaciones tiene que ver con lo que pasó en Números. Sí, está interesante. 1 Corintios 10:13. Continuamos con 1 Corintios 10:13 que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿qué le dio Dios a Jesús? Le dio la salida. Y Jesús, varón perfecto, ¿qué hizo? La tomó en el desierto. ¿Cómo Jesús tomó esa salida? ¿Por qué Jesús no cayó en ese desierto como cayó Moisés? Moisés, que guiaba ese pueblo, quedó en ese desierto. Ese desierto es muy difícil de pasar. De esa generación, solo 2 llegaron a la tierra prometida. Quedaron en el desierto con una promesa, con un Dios guiándole, con una columna de fuego de noche y una nube de día. Una nube de día, una columna de fuego. Un Dios día y noche con ellos. Era evidente que el pueblo no le había dado tiempo para prepararse y tenían hambre. Éxodo 12:39. Vamos a buscar Éxodo 12:39, porque ellos salieron apresurados. Ellos salieron muy apresurados y no les dio tiempo ni siquiera de comer. Y por eso en el desierto ellos andaban, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Éxodo 12:39 nos revela aquí el pueblo hambriento, con hambre, como nosotros. Siempre tenemos hambre. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera de Egipto, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Este pueblo tenía hambre. Pero fíjense lo que Dios ya había resuelto, ese problema del hambre. Fue lo primero que hizo cuando lo sacó en el Éxodo. Él lo hizo. Vamos a leer Éxodo 16. A ellos no les dio tiempo de hacer comida, pero Dios no... Éxodo 16, 12, 13 nos cuenta, nos dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ese era el maná. Les dio codornices y les dio maná. La inconformidad produjo murmuración. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Le llegó el enemigo y fue tentado en 3 tipos de tentaciones diferentes. Primera tentación, Mateo 4, del 1 al 4. Vámonos a Mateo porque dijimos que nos íbamos a quedar allí. ¿Por qué? Porque es necesario que veamos la similitud. Mateo 4. Entonces vimos que es tentado de formas diferentes. Mateo 4, del 4, vino el del 3, 4. Versículo 3, del 4 al 5, vamos a leerlo. La primera tentación: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahí lo llevó a la santa ciudad. Entonces la primera tentación es 3 y 4.
Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasó aquí? Tenemos en Jesús, nuestro maestro, nuestro guía. Por eso dice la palabra, sé imitadores de Jesús. Vamos a imitar a Jesús aquí. ¿Qué hizo Jesús para salir ileso? Rápido salió del desierto. Mientras que el pueblo de Israel 40 años, él duró solo 40 días. El tiempo en el desierto está limitado, pero si usas las armas. Jesús nos enseñó aquí, vamos a ir a Efesios 6:12. Vemos que Jesús sacó la espada. Jesús no se quedó, sí, yo soy tentado. No, él sacó su espada. Efesios 6:12. Dios lo preparó. Él conocía, él sabía perfectamente cómo te está preparando a ti, cómo me está preparando a mí, para que cuando pasemos por el desierto, estemos firmes, ceñidos vuestros lomos, como dice la palabra. Lo han escuchado, ¿verdad? Sí, pero no lo usamos. Efesios 6. Vamos a leer Efesios 6. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, porque habrá muchos preguntándose, sí, pero ese es el pueblo de Israel y ellos tenían enemigos. Yo, por favor, yo no me meto con nadie se mete conmigo. Yo estoy bien. No, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Estamos claros? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, ¿por qué Jesús iba a hacer esto? Porque Jesús se metió allí, porque él quería dinero, él se fue a ayunar porque él quería un carro, porque él quería dinero, porque él quería una mula nueva, porque... No. Él se fue a ayunar con un propósito. ¿Por qué? Por los santos, por lo que con su cuerpo él iba a salvar. ¿Entendimos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Jesús le sacó la espada al decirle, escrito está. Él usó la palabra. Al soltar la palabra, la introduce, lo traspasa. ¿Cómo es esto? Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12, porque es que debemos hacer énfasis en cómo Jesús logró vencer a la tentación del diablo que se le apareció en el desierto. Si eso lo hicieron con el tronco que quedará para las ramas. Bueno, eso pasó con Jesús. Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, ahí lo tuvo que soltar. El enemigo lo soltó. ¿Por qué? Porque enseguida se dio cuenta. Él me dio la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Me salió con la palabra de Dios. Habló palabra. Y esa palabra, él descubrió mis intenciones. Me voy a meter por otro lado. Y vino entonces la segunda tentación. Pero no voy a irme a la segunda tentación, porque ¿saben qué?
El enemigo sí se dio cuenta de sus intenciones, pero vamos a ir mucho más allá, porque aquí hay un secreto en esta primera tentación. Y a raíz de esa primera tentación, vamos a tener la facilidad para liberarnos de la segunda y la tercera, porque ella nos da va a ser mucho más fácil, porque cuando tú ganas una pelea, tú vas segura para la otra y segura para la otra, ¿verdad? Y vas con más fuerza. Y yo fallé en esto, que, ok. Entonces, aquí no tenemos nada que fallar, porque tenemos una lucha y tenemos la espada, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada, ¿verdad? Jesús, el diablo se le apareció a Jesús, Jesús no se quedó, él tomó la espada y le dijo, escrito está. No solamente le dijo escrito está cuando tomó la espada, la introdujo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo traspasó, lo hirió. El libro de Números nos muestra a Dios preparando un ejército, alimentándolo, contándolo, organizándolo, lavándolo, purificándolo, sanándolo, vistiéndolo, preparando un ejército para lo que tienen que enfrentar. Pero quieren pescado. Ellos querían ir a pescado. Sí, ¿recuerdan a qué? Ellos decían que ellos querían pescado. Sí, ellos lo que querían era pescado. Vamos a buscarlo porque no recuerdo dónde lo tengo, donde la palabra de Dios, ellos empiezan a murmurar y decir, pero que extrañamos el pescado. No, extrañamos el pescado y lo que queremos es todo lo que hemos dejado atrás allá en Egipto. No conocían otra cosa, ellos preferían estar ahí de esclavos porque no conocían otra cosa. Dios nos está prometiendo algo mejor, una tierra que fluye leche y miel, y ellos añorando su pescado por allá. Nos acordamos, ok, estamos en Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dios mío, ¿dónde estaba su mente? ¿Dónde estaba su mente? Claro, ellos no lo veían. Tenían una promesa, sí, pero habían dejado la esclavitud. Pero en esa esclavitud al menos podían comer pescado, ¿no es? Su cebollita, algunos condimentos. Pero ellos lo que empezaron a pedir fue pescado. Pescado, ellos querían pescado. Los peces que ellos deseaban no eran más que el Espíritu Santo, ¿sabes? Vámonos a Mateo 4:18. Vamos a explicar bien de qué se trata, por qué nosotros cuando nos ofrecen algo queremos otra cosa. Y tenemos esto y queremos otra cosa, que nada nos satisface. ¿Sabes que es muy difícil satisfacer las exigencias del hombre? Pero si nos vamos a la palabra, al Espíritu, y tú llenas tu espíritu de la palabra, ella te alimenta y ella te llena y te sacia. Mateos 4:18. Mateo 4:18, vamos a buscar aquí. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Aquí estaban otros buscando pescado. Así andamos mucho, buscando pescados por todas partes. Mateo 7. Vámonos a Mateo 7, del 9 al 11. Estos pescadores, fíjense lo que ellos tiraron sus redes y dijeron, bueno, tú tienes algo mejor, vamos para allá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que te piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, aquí está comparado directamente el pan con una piedra. ¿Quién es el pan de vida eterna? Jesucristo. Se compara también con la roca eterna. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué espíritu estamos pidiendo? ¿Qué espíritu anhelas tú? ¿Será el espíritu de la serpiente o el espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Todos necesitamos un espíritu y todos. No, que yo no me metas a mí porque yo no estoy metida en ese paquete, yo no soy nada, mentira. Todos necesitamos un espíritu que nos guíe. Porque en el mundo espiritual somos unas marionetas. Y si tú no tienes el Espíritu Santo que te guíe y te lleve al lugar de donde debes estar, tienes otro espíritu, que es el espíritu de la serpiente. Así que, librándonos nosotros de ese espíritu de la serpiente que no queremos que controle nuestra vida, pidamos al Dios eterno el espíritu. Pidamos paz. Juan 16, 7, del 7 al 11. Vamos a leer Juan. Juan 16, del 7 al 11. Vamos a ver. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, era conveniente que Jesús, una vez que Jesús murió, resucitó, fue glorificado, Él está sentado ya a la diestra del Padre, es nuestro Salvador, Él está abogando al Padre por nosotros, para que nosotros conozcamos, creamos en Jesús y se ha enviado el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es ¿quién? Es el pez que necesitamos. ¿Para qué? Para ser convencidos de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es dado primero al que cree en Jesucristo. Y segundo, es dado al que obedece. Hechos 5:32. No se le da al Espíritu Santo solamente, sí, yo creí en Jesucristo, pero me morí en el camino, porque no le obedecí. Le creí, creo, pero no le creo. No. El creer viene con obediencia. Si el creer no viene con obediencia, no hay espíritu. Y sin espíritu no hay peces. ¿Y qué pez te está guiando? Hechos 5:32. Vamos a ir a Hechos 5:32. Dice la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios lo da. Está ahora Jesucristo abogando, intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él no para. Pero si tú obedeces y yo obedezco, nos he llevado el Espíritu. Nos he dado por el Padre. Es su Espíritu, es el Espíritu de Dios. Tiene dueño, es Dios, Él lo da. Pero Él tiene sus reglas a quienes lo obedecen. Mateo 4:5. Dijimos que no nos íbamos a salir de Mateo. Ahí viene la segunda tentación. Mateo 4:5, porque está la similitud. Está la similitud de números con la tentación. Entonces vimos cómo el libro de números nos enseña que ellos querían peces. Nosotros también necesitamos de ese pez. ¿Y quién es el pez?
el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obtenemos? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que necesito vivir, la palabra de Dios. Y nos enseña también a usar la espada y a cómo salir de la tentación. Necesitamos salir del desierto, pero salir ahí y llegar a la tierra prometida. Es decir, debemos hacer las cosas correctamente. Entonces leemos la tentación de Jesús, Mateos 4, del 4 y 5. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No, esta es la primera tentación. La segunda tentación, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito también está. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, yo creí en Jesucristo que me sane. Aquí estoy. ¿Qué estás esperando? Levántate, ve al médico, está el carro de afuera. Vamos, muévete. Dios ha dado inteligencia, sabiduría a los médicos para que... No, que me sane. Él no tiene el poder. Que me sane. Y yo aquí, tranquilo, voy a ver televisión. Que me sane. No. Eso es tentar al Señor tu Dios. Dios ha levantado gente, ha dado sabiduría, usa la medicina, dio revelación para que puso las plantas, todo es hecho por Él, el hombre es hecho por Él, su inteligencia, su sabiduría, sus cuidados al médico. ¿Por qué tentamos al Señor? Vamos a ir a entender lo que es la tentación. Tentar a Dios. Va mucho más de que tú me tienes que dar porque yo no voy a trabajar porque tú prometiste enriquecerme. Yo no voy a hacer nada. Todo tiene que ser por milagro porque a la vecina o a Evelyn tú le enriqueciste así. ¿No? Pues no. Dios necesita una fuente para Él enriquecerte. Y Él va a bendecir el fruto de tus manos. No, pero es que Él me tiene que dar porque yo, sí, de verdad le trabajas al Señor o lo estás tentando. Cuidado, te mueres en el desierto por tentar al Señor tu Dios. Entonces, prosigamos. ¿Por qué aquí en esa tentación? ¿Qué entonces vemos la referencia con números? La rebelión de Coré. Vamos a ver la división que causó. Porque hay dos reyes, hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero fíjate que donde puso el diablo, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. No, aquí es en el templo. Todos quieren en el templo ser cabezas. Todos. Aquí vamos a hablar de la murmuración que tuvo María y Aarón cuando murmuraron de Moisés. ¿Acaso Dios no habla a través de nosotros también? ¿Recuerdan eso? Al que no lo recuerde, vamos a buscarlo porque es importante. Vamos a recordarlo. Eso está en el libro de Números. Estamos estudiando Números. Números 12. Esta es la segunda tentación. Números 12. ¡Wow! María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Era una cosa de familia. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras.
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Enseguida él se puso a cuenta con su hermano. Le dijo, perdóname, ¿qué hice? Una locura. Enseguida hablé, si has hablado algo de alguien, ve, corre, pídele perdón. Es tiempo de pedir perdón. María quedó leprosa. ¿Cuántos leprosos hay ahora en la iglesia del Señor? Porque quieren estar en el lugar donde está el apóstol, porque no puede ser que un apóstol sea un apóstol. Por favor, hablando mal del apóstol, es pecado. Es pecado. No hables mal, ni del profeta. ¿Recuerdan a David? No tocaba el ungido de Jehová, porque él no se quería ver como María. Conocía las escrituras. Entonces, ya vimos aquí. Él quería, hay un liderazgo en el pináculo de un templo. ¿Cuál es este templo? Donde el oro corre. Todos sabemos que es la ramera que habla la palabra, que hay mucho oro y mucha esplendidez en esta iglesia, en la iglesia católica. Claramente se ve como el diablo le dice, ven, lo pone a Jesús en el pináculo del templo, arriba, o sea, tú puedes ser el próximo papa, y no solamente el papa, porque yo puedo hacerte llegar a ser más que el papa, puedo ponerte algo mayor, le dice el diablo, Satanás, a él. ¿Por qué? Porque él estaba en el pináculo del templo. ¿Quién estaba gobernando ese templo? ¿Qué clase de templo era? ¿Era un templo donde se adoraba un Dios vivo sin imágenes? No. ¿No? O como puede haber sido una iglesia idólatra. Una iglesia idólatra, donde se podían pervertir hombres con hombres, casarse hombres con hombres, se daban esas autorizaciones mujer con mujer. La violación de niños se permite, donde idolatran imágenes. Hay diferentes tipos de iglesias ahora donde supuestamente un Cristo negro, un Cristo, el Cristo de la cripta, el Cristo... No. Hay un solo Jesús. Y Él es la imagen del Dios invisible. Y si pusiéramos toda la tierra y la decoráramos, y le pusiéramos los ojos en Perú, los brazos en China y una pierna en Tailandia o en Estados Unidos, no podríamos hacer la imagen del Dios vivo, porque Él está sentado en un trono y la tierra es el estrado de sus pies. La tierra todavía no es suficiente para hacer una imagen del Dios vivo. Entonces, aquí vemos en Mateos 4 cómo el diablo le lleva a una religión. Y le dijo, si quieres religión, yo te voy a dar una religión y te voy a poner en lo máximo aquí, para que todos se inclinen y te admiren. Esa fue la segunda tentación. Ahí vemos la similitud. Entonces, vamos ya por último, tenemos la tercera tentación de Jesús en el desierto, Mateos 4, seguimos, del 8 al 10. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el diablo le llevó a un monte alto y
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. Aquí sí vemos los dos reinos, y un reino dividido no puede permanecer, y vino Jesucristo a traer un reino, el reino de Dios. Porque fíjense cómo sigue, ya aquí la palabra nos habla en Mateo 4, nos hace referencia al reino. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué tiene la similitud? Con el libro de Números, la rebelión de Coré. Hay dos reinos. Un reino que no quería obedecer. Ya yo he sido santificado. Sí, Satanás, el diablo, fue ungido de Dios. Y se apartó. Y ahora es Satanás el diablo. De allí salió la rebelión de Coré. Recuerden también el libro de Números. Sí. En Números se nos muestra dos tipos de reino. Y se hace la división. La tierra se abrió y se tragó el reino. Que ahora ese reino está en las profundidades. Porque allá es donde está su reino. Y el reino de los cielos está en el trono de la gracia. Pero para entrar a ese reino de los cielos, Jesús bien nos dijo allí en Mateo 4, arrepentidos. ¿Quieres acercarte al reino de los cielos? Debes usar un arrepentimiento, no como el arrepentimiento de Judas, que se arrepintió, ay ya vale, me arrepiento de haber entregado a Jesucristo, y fue y se ahorcó, porque no creyó que Jesús tenía el poder para limpiar toda su maldad. No, es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento con tristeza, es un arrepentimiento genuino. Búscalo, lo vas a hallar, lo tiene el Espíritu Santo en sus manos. Solo tienes que creer en Jesús. Arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio. Aquí están las estrategias para salir del desierto. Al todo aquel que esté en el desierto, este es tu tiempo de vestirte una nueva vestidura, de pedir perdón, de entrar a poseer la tierra que Dios tiene para ti. Cero murmuración. Aleja al enemigo de ti. Él huirá, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ya basta. ¿Qué voy a comer? ¿Por qué me voy a vestir? ¿Necesito esto? No. Hay una tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde? Aquí en esta tierra de los vivientes. Y tenemos una ciudad prometida allá en los cielos. La Nueva Jerusalén. Pero ya esos hermanos que creen en Dios, que están yendo por tantos años a la iglesia, que aún están en el desierto, es tiempo de salir. Toma esta palabra que la puedas usar, la puedas tomar, la puedas vivir, que puedas entender dónde has caído. Levántate, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tenemos a Jesús. Y mientras hay vida, hay oportunidad. Así que oro para que el Señor entre, meta, introduzca. Pero ahí te necesita a ti, guerrero, levantado, haciendo lo que hizo Jesucristo, sacando el diablo, echándolo fuera. Vete de aquí, Satanás. Y que el Dios de toda verdad y de justicia te dé las fuerzas para que te hayas levantado como un guerrero de esta generación, resistiendo al diablo. Y sabiendo que todas las cosas por el Espíritu Santo son sometidas y llevadas cautivas debajo de los pies de Jesucristo. Esa es la verdadera forma
de reprender al diablo. Llevar todas sus artimañas cautiva en obediencia debajo de los pies de Cristo. Esa es la revelación del Espíritu para reprender al diablo. No a lugares secos, porque si tú echas a Satanás a lugares secos, se lo estás llevando a una persona que no tiene Espíritu de Dios, porque Jesús es el Espíritu Santo, es corre como río de agua viva. Entonces no, ya la ignorancia espiritual se fue, se pasó. Hoy yo reprendo al diablo y lo llevo cautivo en obediencia debajo de los pies de Cristo, donde todo dominio, autoridad, sea principado, gobernador, todo debe estar sujeto. Y una vez sujeto, todo, no a lugares secos y sin reposo, porque los lugares que están secos y sin reposo son los lugares que no tienen la palabra. Y sin reposo son las personas que no tienen a Jesús. No, todos esos demonios deben ir ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ato y llevo en cautiverio todo principado, gobernador, huestes de maldad que han suprimido mi vida y que me han llevado en cautiverio. Los llevo cautivo en obediencia debajo de los pies de Cristo. Yo renuncio a toda obra de maldad del diablo. No lo quiero, pero debajo de los pies de Cristo deben estar. Nosotros a los pies de Jesús y todos los demonios debajo de los pies de Jesús. Espero que hayan entendido y que esta palabra haya introducido un nuevo amanecer y una nueva esperanza para que ya salgas de ese desierto y entres a la tierra que fluye leche y miel, donde puedas tomar las uvas grandes, donde puedas disfrutar de leche y de miel. Lo creo, lo he vivido y tengo la autoridad para predicarlo. Sigue a Jesucristo, sigue de su Espíritu Santo y Él te dará la bendición que necesitas. En el nombre de Jesús, ruego para que cada uno que oiga esta palabra lleve su espíritu de guerra y se levante con poder a resistir al diablo y a destruir toda obra de maldad en su vida y en la vida de sus hermanos alrededor y puedan entender que sin Cristo nada somos. Lo creo, lo vivo, en el nombre de Jesús.